Hola amigos, hola queridos estudiantes. Vamos a ver hoy otro temita de Kierkegaard. Esta vez vamos a tratar de analizar el valor de las migajas filosóficas. Es un libro relativamente delgado, relativamente, ¿no? A veces lo más delgado se tarda mucho en leer. Y lo trataremos de enfocar en su marco teórico dialéctico, cualitativamente hablando, y tratando de evidenciar que en el fondo es un diálogo, es un libro dialógico muy epistemológico. El fondo es epistemológico. Entonces vamos a tratar de hacer este ensayo dialéctico cualitativo del librito Las migajas filosóficas. Bien, el libro se llama Migajas filosóficas, porque hay otro libro sistemático que trata de ser la enciclopedia de las ciencias filosóficas. Esta apenas es una migaja filosófica. Primer punto. Segundo punto, otra vez esta obra está bajo seudónimo. En este caso, es firmada por Johannes Climacus. Juan Climacu, en castellano. Y la obra sugiere, por su título, que se trata de un libro filosófico. Y que de alguna forma Kierkegaard es el editor y que él ha ayudado a que Juan Climacus lo traduzca. Quiere decir, usando la frase italiana, que todo traductor es traidor y que los pensamientos vertidos en el libro son muy difíciles de concretar en su extensión con que originalmente pudieron ser escritos, o pensados, o soñados, ¿no? Entonces quiere decir que el autor, el productor, el editor, de alguna forma hace conciencia de que el libro es muy difícil, porque es una traducción. Luego de usar este recurso, hace una breve presentación donde uno se da cuenta que el libro ya no es de carácter estético, sino que el libro está montado sobre la ironía y sobre la exposición no sistemática de una doctrina. O sea, es una enseñanza que quiere pasar por filosófica, donde se está demostrando una doctrina, pero de una manera no sistemática. La portada del libro, ya desde la portada, podemos encontrar algunos, digamos, temas que promete el autor, Climaco, que promete estudiar. Y los pone como problemas de investigación en forma de pregunta. Y dice, ¿puede darse un punto de partida histórico fuera de la realidad de una conciencia eterna? Segundo problema, ¿cómo puede tener este punto de partida un interés superior al histórico? Tercera pregunta, ¿puede basarse la felicidad eterna en eso que se llama un saber histórico? Y trata de contestar estas tres preguntas a lo largo del librito, de una forma sistemática, porque no dice ahora voy a resolver esta pregunta, voy a resolver esta otra y luego esta otra. No hace ese sistema. No es Tomás de Aquino, que dice al final, queda conclusión, tal cosa. No es Descartes, que dice, queda esto demostrado. No es Spinoza, que dice, queda esto demostrado. No. Lo hace progresivamente. Y eso tiene su chiste, como vamos a ver. ¿Por qué lo hace progresivamente? Adelantemos. Porque la verdad, cualquier verdad, se descubre progresivamente. Mentira que se descubre
por los pasos metodológicos que afirma la ciencia positiva. Por eso este libro, con esta afirmación última, se va a continuar con el postscriptum a las migajas filosóficas, que es donde precisamente, desde la introducción, Kierkegaard va a mantener esa posición. Las ciencias no pueden sistemáticamente demostrar la existencia de la verdad real. No pueden llegar a una verdad definida, real, contundente y última, porque las ciencias nada más atañen sobre cosas particulares, en aspectos muy particulares que universalizan. Entonces vea que ya incluso ya estamos haciendo una especie de comparación epistemológica, las ciencias. Después de presentar esas tres preguntas, aparece el tema de la inmortalidad. Tenía que aparecer. Pero el tema de la inmortalidad no va a ser visto metafísicamente, no, sino que es visto platónicamente, socráticamente. Y recuerda el ejemplo del Menón, donde están discutiendo cómo se descubre la verdad, cuál es el origen de la verdad. Y la referencia a Sócrates es muy importante. Y va a decir que esta referencia a Sócrates es importante no por Sócrates, porque Sócrates pudo ser sustituido por Aristóteles, Antístenes, Protágoras. Eso no importa. Sino por el comportamiento que en esa educación tiene Sócrates. Sócrates es importante para Kierkegaard en este particular de la inmortalidad por la actitud humana que cuando va a tocar un tema tiene Sócrates. ¿Y cuál es esa actitud humana? Tiene dos puntos de vista. Primero, recurso a la mayéutica, una necesidad inmensa de estar preguntando y de estar contestando y de estar enchufando a sus oyentes para que hagan preguntas y hagan respuestas. Segundo punto, le pregunta a un esclavo sobre el origen de la verdad. Y es paradójico preguntarle a un esclavo, no a un libre, no a un ciudadano. Hay que leer el libro con ojos ciudadanos de la época. Le pregunta a un esclavo qué es la verdad. Porque la verdad no es conceptual, cosa que alegraría mucho a Kierkegaard. La verdad no es conceptual para Sócrates. La verdad es una condición del espíritu, cosa que alegrará sumamente a Kierkegaard. El conocimiento de la verdad es una cosa que está en función del desarrollo del alma. Nada más que la explicación no le va a satisfacer a Kierkegaard. Porque para Sócrates, el origen del conocimiento y de las verdades descansa en el alma, sí, pero gracias a la reminiscencia. Entonces el maestro Sócrates es un gran maestro, pero ha cometido un grave error. No pasó al modelo de vida que supera el paganismo. Se acercó al espíritu. Se acercó al espíritu y se convirtió de un esteta en un hombre moral, cabalmente moral, consecuente y coherentemente moral. Pero no llegó a un extremo religioso, cristiano, porque, curiosamente, la historia, y ahora se explica el punto de vista histórico, la historia estaba en contra de Sócrates. Cristo nació después. Y entonces el problema es, ¿y eso hace que Sócrates sea malo? No, hace que Sócrates siga siendo pagano. Y que vislumbró el espíritu, y que puede ser llamado, como Orígenes lo llama, el Cristo de los griegos. Por alguna extraña razón de la providencia, diría Kierkegaard y Orígenes, Sócrates fue el Cristo de los griegos, pero pagano. Y el otro elemento pedagógico que llama la atención en esta introducción a las migajas, en este preliminar de las migajas,
es la ironía socrática. Y dice Kierkegaard, la ironía refleja el deseo del espíritu del maestro. No es la seriedad del maestro, no, sino el espíritu, la disposición espiritual que tiene el maestro para enseñar. Y la ironía es importante pedagógicamente, afirma Kierkegaard, porque es un aguijón, es una manera de hacer reaccionar a los demás, es un aguijón. Molesta, enfada, nos hace reflexionar y echar para atrás el argumento. El argumento, en la enseñanza de la ironía, el argumento nunca es definitivo, no es conclusivo. Por eso se va a llamar este librito a la par de Postscriptum. Por eso estos temas serán tocados otra vez en el Postscriptum, de una forma más filosófica, si se quiere. Por tanto, el uso de Sócrates supone varios elementos pedagógicos, pero además de eso, supone la dimensión de lo que es ser un maestro. Ser un maestro es aceptar que se es ignorante, que no se saben las cosas. Ser un maestro es no escribir un libro, tal vez un ensayo de libro, pero la gente repetirá lo que es mejor del libro. Es aquel famoso proverbio de Antonio Machado, cuando el pueblo canta los cantares, ya los cantares son del pueblo. ¿Sí? Ya no tienen autor, ahora el autor es el pueblo, el verdadero dueño es el pueblo. Cuando Sócrates habla, otros escriben. Cuando Sócrates habla, todos aprenden y otro escribe. Pero él sabe que no sabe nada. Otro elemento importante pedagógicamente es escuchar lo que tiene que decir el otro. Al contrario de los sabios que creen que lo saben todo, él escucha al otro. Y otro elemento del maestro es que le da importancia a un mundo subjetivo, ese mundo interior de las reminiscencias que alguien tiene dentro de sí. Y ahí hay un punto epistemológico, antropológico, muy importante para Kierkegaard. La verdad está en cada uno, pero no al modo de la reminiscencia de Sócrates. Sócrates no lo pilló rápido. Claro, además es que no era cristiano. Y además no era Kierkegaard. No lo pilló rápido, dice Sócrates, Kierkegaard. No lo pilló. Y era que la verdad es individual, pero en el sentido de que nace en el individuo. Tiene la dimensión del individuo, es lo que quiere decir. No es que es relativista, no. Nace en el individuo, crece en el individuo. Y si es coincidente con lo que cada individuo desarrolla como su vida, esa coherencia moral permite decir que ese individuo goza de la verdad, vive de la verdad, es la verdad, a nivel subjetivo, como sujeto, subjetivo de sujeto, no subjetivo de pensamiento ni de valoración moral, sino de que nace en el sujeto. Y otro elemento importante, el pedagogo Sócrates realiza un acto, consuma un acto. Ese acto que consume Sócrates es la aceptación de su propia muerte, que es al final de cuentas una de las más excelentes ironías que Sócrates ha hecho. La más excelente ironía de Sócrates es la aceptación de su propia muerte, porque es una aceptación voluntaria, porque es una aceptación pedagógica, porque es una aceptación de muerte que pudo sustituirla por el escape, pero no era moral, porque no era espiritualmente provechosa para nadie. Y entonces esto nos lleva, rebote dialéctico cualitativo, a pensar cristianamente en la verdad. La verdad del hombre es que el hombre es pecador.
La verdad del hombre es que el hombre, por su posibilidad de libertad, se convierte en un ser humano pecador. Y que después de muchas experiencias de pecado, adquiere la conciencia del pecado. Ese conocimiento del pecado es lo que libera al hombre para saltar después a la vida de fe. Pero también ese conocimiento de pecado es lo que sustituye la reminiscencia socrática. Sustituida la reminiscencia socrática por la conciencia del pecado, el hombre pasa de su estado mundano, típico de un griego, a su estado de camino espiritual. Va caminando espiritualmente. Y entonces el cristianismo adquiere un carácter práctico, porque el modelo es práctico, porque Cristo fue práctico, porque en los evangelios el modelo es práctico, no es teórico. Y entonces también aparece, desde el punto de vista cristiano, que el maestro tiene un discurso que es una invitación. El maestro hace discursos que son invitaciones y otra vez no los escribe. Son sus discípulos los que escriben por el maestro. Pero ese discurso que dice el maestro se escribe en el espíritu de cada quien. Ese es el peso de la verdadera enseñanza. Se escribe en el espíritu, no se escribe en una enciclopedia. Se escribe en el espíritu, no en un prólogo de 190 páginas. Se escribe en el espíritu, a nivel personal, a nivel individual, de quien se asume dueño de su propia existencia, no parte del desarrollo de un espíritu. Y si se asume como algo personal, yo puedo conocer, porque tengo conciencia del pecado, el peso del pecado, las consecuencias del pecado. Y ahora también conozco el tiempo. ¿Se acuerdan? El espíritu me revela que yo soy parte del tiempo y de la eternidad. El instante me revela. Entonces el maestro cristiano descubre no solo su condición de pecado, sino su condición de espíritu. El maestro Sócrates describía una situación y cómo esa situación era una ocasión. Lo que importaba ahí era la ocasión. Sócrates es encontrado por Critón solito, durmiendo plácidamente el día de su muerte. Después llega Fedón y llegan todos los demás. Pero es encontrado solito. Y a partir de ahí hace un discurso. Sócrates está siendo enjuiciado y a partir de ahí hace la apología. Sócrates está hablando porque está siendo interpelado por los abogados del momento, que eran, además de eso, eran sofistas, sobre qué es la justicia. Es un discurso de ocasión, pero el cristiano ya no es ocasión, porque ha desarrollado el espíritu. Y por eso descubre que las situaciones de vida son de condición. La condición de un ser humano que se convierte en posibilidad de vivir de una manera específica, el modo de vida. Y esa condición se une con la verdad, con la consecuencia de vida. Y hay una frase muy bonita en Migajas Filosóficas, aproximadamente ahí antito de la página 40 en cualquiera de las ediciones, donde retrata a Cristo como el verdadero maestro. Y lo retrata en el papel activo del maestro. El maestro es actividad, hace, igual que Sócrates. Y dice, sin duda era el maestro. El maestro que era Salvador, que es Salvador. Salvador porque salva al discípulo de la esclavitud, porque lo salva precisamente de sí mismo. La esclavitud es quedarse en uno mismo, no saltar a una vertiente vertiginosa, llena de vértigo, que es la posibilidad de creer en Dios, aunque parezca que Dios no existe. Entonces, porque salva, libera, y el libertador porque libera también
a quien estaba aprisionado de lo peor que puede estar aprisionado alguien, de sí mismo. Ya nadie está tan terriblemente prisionero y nadie vive un cautiverio tal que resulta tan imposible de quebrar como aquel que el individuo tiene cuando se retiene a sí mismo. Es salvador y es libertador, porque libertó al hombre, porque salvó al hombre de la peor de todas las esclavitudes, quedarse en él mismo. Migajas filosóficas concluye invitando a ese despertar. Libérate a ti mismo. Aprende a no ser esclavo de ti mismo. Atrévete a saltar. Y a la mitad se desarrolla esta actitud de vértigo ante las circunstancias, ante las decisiones. Cada circunstancia es acompañada de una decisión. Y cada circunstancia está en un tiempo. El espíritu es el que capta que hay tiempo. El espíritu es el que capta que hay que saltar. Cuando el discípulo entonces reconoce que el maestro le ha hablado de las condiciones que hay que cambiar, de que es en las condiciones donde se desarrollan los tipos de vida y se modifican las vidas. Cuando el discípulo entiende eso, entonces el discípulo se puede arrepentir y se hace valioso el discurso oculto que tenía el maestro. El maestro decía con profundidad, bienaventurados los sencillos de espíritu. Ahora el discípulo entiende no solo eso, sino un sentido interno, un sentido tasativo, tácito de la afirmación. ¿Dónde lo entiende? En el espíritu. Porque ahora el maestro ha entrado al espíritu. Eso Sócrates no lo podía hacer. Entrar al espíritu y hablar más allá del discurso teórico, oral, el hombre de fe lo entiende porque cree, porque tiene fe en un ser, subjetividad personal, pero infinita. El paganismo se encarcelaba a sí mismo y encarcelaba a todos los demás. El cristianismo supera la mayéutica y queda el hombre atado entre los hombres y Dios. Atado en el sentido de que está puesto en el tiempo y el espacio, pero liberado espiritualmente. En una relación con Dios, en lugar de una relación con un hombre que todo lo cree saber. Pedrada a los eruditos. En una relación que supere las pretensiones del hegelianismo, porque dice Kierkegaard, porque ha demostrado ese Dios que no tiene necesidad de discípulos, como otros tienen necesidad de discípulos, que no tiene necesidad de discípulos para comprenderse a sí mismo, que tampoco tiene que recurrir a ocasiones para poder cambiarlas y beneficiarlas a sí mismo, llevando agua a su propio molino. Y la pregunta en esta diferencia, dice Kierkegaard, la pregunta en esta diferencia entre el Dios y el erudito es, ¿qué podría entonces mover a manifestarse en el mundo y buscar discípulos? ¿Qué podría mover a este Dios a moverse entre el mundo y buscar discípulos? Si no tiene necesidad de nada. Como decía Aristóteles, él se autocontempla a sí mismo, pero el Dios cristiano no es así. Él no tiene necesidad del hombre, hizo al hombre, le salió güero, salió fufú. ¿Para qué lo busca? ¿Cuál es su objetivo? ¿Quién podría entonces moverle a manifestarse en el mundo y buscar discípulos? Y responde Kierkegaard, Climaco solo encuentra una razón y es el amor.
Dios tiene que decidirse a amar por amor mismo desde toda la eternidad. Dios se tiene que decidir a sí mismo a amar. Si alguien se decide, es Dios. Si alguien tiene el impulso y el espíritu desarrollado para decidirse, es Dios. Y lo hace con amor desde la eternidad. Y si su amor era la causa, el amor ha de ser también la meta. Su amor era la causa, su amor es la meta. Pero este amor es fundamentalmente infeliz pese a todo, ya que ambos amores son muy desiguales. ¿Qué quiere decir Kierkegaard con esto? Los dos van a amarse, Dios va a amar al hombre, el hombre va a amar a Dios. Pero qué triste, Dios es amorosamente generoso, es paradójicamente amoroso, es absurdamente amoroso. Y ama al hombre con toda su hipocresía, con toda su condición de pecado, con toda su conciencia de pecado, con todos sus fracasos de superación espiritual. Lo ama. Y el hombre, pues trata de amarlo, pero dice Kierkegaard, qué infeliz esa situación, porque los amores son tan desiguales. Y eso es una ironía, ¿no? Eso es una ironía, una paradoja, y demuestra la actitud del verdadero maestro para Kierkegaard. Entonces, ese es el maestro en Kierkegaard. Esa es la moraleja pedagógica, filosófica, que nos trata de transmitir Kierkegaard en migajas filosóficas. Y hay una ironía, un modelo, que Kierkegaard practicó desde que tenía 5 años. En el diario menciona, y en papeles, o sea, una parte de, como de colección de documentos que son inclasificables, en papeles menciona esta anécdota, esta experiencia. Están sentados, Kierkegaard tiene 5 años, todavía su hermanita está viva, no ha muerto, y la hermanita le dice a Kierkegaard, en esas preguntas de los niños, ¿no? Hermanito, si Dios te diera la posibilidad de convertirte en una cosa muy bella, ¿a qué aspirarías convertirte? Y Kierkegaard le contesta, con 5 años, yo quisiera convertirme en tenedor. Y le dice ella, ¿pero cómo? ¿Por qué en tenedor? Y contesta, porque un tenedor sirve para pinchar y todo lo que yo pincho tiene que reaccionar para vivir mejor. Así como uno pincha una carne para que se pueda sujetar bien y el cuchillo parta bien. Yo le pido a Dios ser como un tenedor. Esa es la ironía. Esa es la función de la ironía, ser un tenedor. Y ser un tenedor es una forma de ser pedagogo. Pero como Kierkegaard confiesa, ser pedagogo, ser tenedor, es un poco problemático. Lo pueden matar a uno. Sócrates es el ejemplo, Cristo es el ejemplo, y no falta alguien que se incomode, y alguien que sea muy susceptible, o que no entienda que los humanos podemos modificar nuestros pensamientos, nuestras conductas y mejorarlos. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Espero verlos en otra oportunidad y entonces hasta la vista. Cuídense.